En manos de la gracia. Capítulo 7. Donde el amor y la justicia se encuentran. Romanos 3, 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3, 21 al 22. Me alegro de que la carta no venía del cielo, procedía de la compañía de seguros de automóviles, la ex compañía que aseguraba nuestros vehículos. No los dejé, ellos me votaron. No por dejar de pagar las primas, todavía había tiempo y me puse al día. No por echar a un lado el papeleo. Cada documento se firmó y entregó. Me dejaron porque cometí demasiadas faltas. La carta empezaba diplomáticamente diciéndome que mi historial estaba bajo revisión. Tenemos en nuestras manos los expedientes de vehículos a motor que indican una violación por exceso de velocidad de Max Lucado en diciembre y enero y un accidente sin culpa de Denalyn Lucado en diciembre. Expedientes adicionales malean multas adicionales para el señor Lucado en abril y para la señora Lucado en diciembre del siguiente año. Ahora bien, soy el primero en admitir que Denalyn y yo tenemos la tendencia a tener el pie un poco pesado y a ser descuidados. Es más, por eso tenemos seguros. ¿No son las faltas en mi historial una indicación de que soy un cliente que vale la pena? ¿Todo eso del negocio de seguros no se inventó para gente como yo? ¿Mis rozamientos y choques ligeros no ponen comida en la mesa de algún agente ajustador? Si no fuera por mis equivocaciones, ¿cómo ejercerían los actuarios? Mi pensamiento inicial fue que la compañía me escribía para felicitarme por ser un buen cliente. Tal vez me escriban para invitarme a un banquete o decirme que me he ganado algún premio, pensé. La carta continuaba documentando otros secretos de nuestro pasado. Nuestros registros indican que el 18 de noviembre pagamos por arreglar el daño a otro vehículo cuando Max Lucado retrocedió y chocó contra otro automóvil en el aparcamiento. La doble aparición de la palabra otro me alarmó. Otro vehículo, otro automóvil. Alguien está contando. Tal vez tenga que instarles a que lean 1 Corintios 13:5. El amor no guarda rencor. La carta continuaba con otro conjunto de otros. En abril pagamos por arreglar otro vehículo cuando Denalyn Lucado chocó contra la parte posterior de otro vehículo en una señal de pare en una intersección. Pero ella le estaba dando el biberón a la nena, dije defendiéndola sin tener quien me escuchara. Denalyn estaba frente al semáforo. Sara dejó caer su biberón al piso y empezó a llorar, de modo que Denalyn se inclinó para recoger el biberón y así golpeó al automóvil que se hallaba frente al de ella. Equivocación inocente, podría pasarle a cualquiera. ¿Y la ocasión en que retrocedí y choqué contra otro carro? Yo lo informé. Fui el que volvió al edificio, buscó al dueño y le dijo lo que había hecho. Confesé mi falta, hice mi parte. Podía haber chocado contra ese automóvil y haber continuado mi camino, lo cual, para ser franco, consideré hacerlo, pero no lo hice. Debería haberles dicho también 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿No se me da crédito por ser sincero? Es evidente que no. Lee la conclusión de la carta. En vista de la información anterior, no renovaremos tu póliza de seguro de automóviles. La póliza terminará a las 12:01 de la mañana, hora estándar, el 4 de enero. Lamento que nuestra respuesta no pueda ser más favorable. Para protección suya, le instamos a que obtenga otra póliza de seguros para evitar cualquier demora en su cobertura. Un momento, déjame ver si comprendo bien esto. Compré un seguro para cubrir mis equivocaciones, pero luego me dejan por cometer equivocaciones. Caramba, ¿me perdí algo? ¿Acaso no leí la nota al pie? ¿Pasé por alto la letra menuda en el contrato?
¿Acaso dejé de leer un párrafo que dice: nosotros, la susodicha compañía, consideraremos a Max Lucado asegurable hasta cuando él demuestre ser una persona que necesita seguros, en cuyo momento su cobertura cesa? ¿No es acaso como el médico que trata solo a pacientes sanos? ¿O el dentista que cuelga en su ventana un letrero: nada de caries, por favor? ¿O el maestro que castiga al alumno que hace demasiadas preguntas? ¿No es como llenar los requisitos para recibir un préstamo al demostrar que no lo necesita? ¿Qué tal si el departamento de bomberos dice que te protegerá hasta que tengas un incendio? ¿Qué tal si el guardaespaldas dice que te protegerá a menos que haya alguien que te persiga? ¿O el salvavidas que dice que te vigilará a menos que empieces a ahogarte? ¿O qué tal si, Dios no lo quiera, el cielo tuviera limitaciones respecto a tu cobertura? ¿Qué tal si recibes una carta de la División de Seguros de las Puertas de Perlas que dice: estimada señora Pérez, le escribo en respuesta a su petición de perdón hecha esta mañana. Lamento informarle que usted ha excedido ya su cuota de pecados. Nuestros registros muestran que desde que empezó a usar nuestros servicios ha errado 7 veces en el área de la codicia y su vida de oración deja mucho que desear comparada con otras de su misma edad y circunstancias. Una revisión adicional revela que su comprensión de la doctrina está por debajo del 20% y que tiene excesiva tendencia al chisme. Debido a sus pecados, usted es un candidato de alto riesgo para el cielo. Su comprensión de la gracia tiene estos límites. Jesús le envía sus saludos más sinceros y amables y espera que usted pueda encontrar alguna otra forma de cobertura. Muchos temen recibir una carta así. Algunos se preocupan pensando haberla recibido ya. Si una compañía de seguros no puede cubrir mis faltas involuntarias, ¿puedo esperar que Dios cubra mi rebelión intencional? Pablo contesta a la pregunta con lo que John Stott llama la más impresionante declaración en Romanos. Dios justifica al impío, al que no obra. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. ¡Qué afirmación más increíble! Una cosa es justificar a los buenos, pero a los malos. Podemos esperar que Dios justifique a los decentes, pero a los asquerosos. Sin duda se provee cobertura para el conductor con historial limpio, pero al que excede el límite de velocidad, al que lo multan, al cliente de alto riesgo, ¿de qué manera puede haber justificación para el malo? La dirección de la gracia. No la hay. No puede proceder del mundo, debe venir del cielo. El hombre no tiene recurso, pero Dios nos ha mostrado ahora una forma. Hasta este punto en la carta de Pablo, todos los esfuerzos en cuanto a la salvación han sido de la tierra hacia arriba. El hombre ha inflado su globo con su aire caliente y no ha sido capaz de dejar la atmósfera. Nuestras excusas de desconocimiento son inexcusables. Romanos 1:20. Nuestras comparaciones con otros no son permisibles. Romanos 2:1. Nuestros méritos religiosos son inaceptables. Romanos 2:29. La conclusión es inevitable. Salvarnos a nosotros mismos sencillamente no resulta. El ser humano no tiene ninguna manera de salvarse a sí mismo. Pero Pablo anuncia que Dios tiene su forma. Donde el hombre falla, Dios sobresale. La salvación viene del cielo hacia abajo, no de la tierra hacia arriba. Nos visitó desde lo alto la aurora. Lucas 1:78. Por favor, toma nota. Dios da la salvación, Dios la impulsa, Dios la fortalece y Dios la origina. El don no es del hombre a Dios, es de Dios al hombre. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Dios crea la gracia y la da al hombre. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Isaías 45:8. En base a este solo punto, el cristianismo queda aparte de cualquier otra religión del mundo. Ningún otro sistema, ideología ni religión proclama un perdón gratuito y una nueva vida para los que no han hecho nada para merecerlo, sino que más bien merecen juicio. Para citar a John MacArthur, en cuanto al camino de salvación, hay solo 2 religiones que el mundo jamás ha conocido ni jamás conocerá:
la religión de cumplimiento divino que es el cristianismo bíblico y la religión de realización humana que incluye toda otra forma de religión, cualquier nombre que tome esta. Cualquier otro acercamiento a Dios es un sistema de trueque. Si yo hago esto, Dios hará aquello. O bien soy salvo por obras, lo que hago, por emociones, lo que experimento, o por conocimiento, lo que sé. En contraste, el cristianismo no tiene en lo absoluto regateo ni negociación. El hombre no es el negociador. A decir verdad, no tiene ninguna base desde la cual negociar. Los que están más cerca de Dios lo han comprendido. Los que tienen más intimidad con Él jamás se han jactado de sus obras, es más, sienten profundo disgusto por el solo pensamiento de autosalvación. Describieron el legalismo en términos repulsivos. Isaías dijo que nuestra justicia es como trapos de inmundicia, refiriéndose a las toallas higiénicas menstruales. Isaías 64:6. Pablo equiparó nuestras credenciales religiosas con el montón de estiércol que evita en el potrero. Lo tengo por estiércol. Filipenses 3:8. Podemos resumir los primeros 3 capítulos y medio de Romanos con 2 palabras: hemos fracasado. Hemos intentado llegar a la luna, pero a duras penas hemos dejado la tierra. Hemos tratado de atravesar el Atlántico a nado, pero ni siquiera pudimos alejarnos de los arrecifes. Hemos intentado escalar el Everest de la salvación, pero todavía ni siquiera hemos dejado el campamento base, ni mucho menos ascendido la ladera del monte. La búsqueda es sencillamente demasiado grande. No necesitamos más provisiones, ni músculo, ni técnica. Necesitamos un helicóptero. ¿Puedes oírlo sobrevolando? Dios tiene su forma de justificar a la gente. Véase Romanos 3:21. Es vital que abracemos esta verdad. El sueño más alto de Dios no es hacernos ricos ni darnos el éxito, hacernos populares ni famosos. El sueño de Dios es justificarnos ante Él. El dilema de la gracia. ¿De qué manera nos justifica Dios? Regresemos a la compañía de seguros y hagamos unas pocas preguntas. Primero, ¿fue injusto que me eliminaran como cliente? No, tal vez hallé su decisión de mal gusto, desagradable, incluso desconsoladora, pero no puedo llamarla injusta. Hicieron solo lo que dijeron que harían. Eso fue lo que hizo nuestro Padre. Le dijo a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Nada de letra menuda, nada de agenda oculta, nada de recovecos ni tecnicismos. Dios no nos ha hecho jugarretas, ha sido justo. Desde el Edén, la paga del pecado ha sido la muerte. Romanos 6:23. Así como el conducir de forma imprudente tiene sus consecuencias, también las tiene la vida imprudente. Así como no tengo defensa ante la compañía aseguradora, no tengo defensa ante Dios. Mi historial me acusa, mi pasado me declara culpable. Ahora bien, supongamos que el fundador y dirigente ejecutivo de la compañía de seguros decidió tener misericordia de mí. Supongamos que por alguna razón quería tenerme como cliente. ¿Qué podría hacer? ¿Podría sencillamente hacer la vista gorda y considerar que no cometí errores? ¿Por qué no toma mi historial de conducción y lo hace pedazos? 2 razones. Primera, la integridad de la compañía se pondría en aprietos. Tendría que rebajar las normas de la organización, algo que no puede ni debe hacer. Los ideales de la organización son demasiado valiosos como para abandonarlos. La compañía no puede obviar sus preceptos y seguir siendo íntegra. Segunda, no se debe estimular los errores del conductor. Si no hay ningún precio por mis equivocaciones, ¿por qué voy a conducir con cuidado? Si el presidente echa a un lado mis fallas, ¿qué me impedirá conducir como se me antoja? Si está dispuesto a olvidar mis desatinos, continuemos cometiéndolos. ¿Es ese el objetivo del presidente? ¿Es ese el propósito de su misericordia? ¿Normas rebajadas y conducción calamitosa? No. El presidente se enfrenta a este dilema. ¿Cómo puedo ser misericordioso y justo al mismo tiempo? ¿Cómo puedo ofrecer gracia sin respaldar los desatinos? O diciéndolo en términos bíblicos, ¿cómo puede Dios castigar el pecado y amar al pecador? Pablo lo dice claramente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Romanos 1:18. ¿Va Dios a transigir con sus normas para que podamos ser perdonados?
¿Va Dios a hacer la vista gorda y considerar que yo jamás he pecado? ¿Querríamos un Dios que altera las reglas y hace excepciones? No, queremos un Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Y para quien no hay acepción de personas. Romanos 2:11. Además, pasar por alto mi pecado es respaldarlo. Si mi pecado no tiene su precio, sigamos pecando. Si mi pecado no produce dolor, sigamos pecando. Es más, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Romanos 3:8. ¿Es este el objetivo de Dios? ¿Comprometer su santidad y facilitar nuestra maldad? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué debe hacer Él? ¿Cómo puede ser justo y amar al pecador? ¿Cómo puede ser amoroso y castigar el pecado? ¿Cómo puede satisfacer su norma y perdonar mis errores? ¿Hay alguna forma en que Dios podría hacer honor a la integridad del cielo sin darme la espalda? La decisión de la gracia. La santidad demanda castigo al pecado. La misericordia insta a que se ame al pecador. ¿Cómo puede Dios hacer ambas cosas? Puedo responder a la pregunta regresando al ejecutivo de la compañía de seguros. Imagínese que me invita a su oficina y me dice lo siguiente: Señor Lucado, he hallado una forma de tratar con sus errores. No puedo fingir que no los veo. Hacerlo sería injusto. No puedo considerar que no los cometió. Eso sería mentir. Pero esto es lo que puedo hacer. En nuestros expedientes he hallado una persona que tiene un pasado impecable. Jamás ha quebrantado ninguna ley, ni una sola violación, ni una sola falta, ni siquiera una multa por estacionamiento indebido. Se ha ofrecido voluntariamente a canjear su historial con el suyo. Tomaremos su nombre y lo pondremos en el de esa persona. Tomaremos el nombre de esa persona y lo pondremos en su historial. Ella recibirá el castigo por lo que usted hizo. Usted, que cometió las faltas, quedará justificado. Él, quien hizo lo correcto, quedará como culpable. Mi respuesta: usted debe estar bromeando. ¿Quién va a hacer tal cosa por mí? ¿Quién es esa persona? A lo cual el presidente contesta: yo. Si estás esperando que algún ejecutivo de una compañía de seguros te diga eso, no te ilusiones, no lo hará, no puede hacerlo. Incluso aunque quisiera, no puede hacerlo. No tiene ningún historial perfecto. Pero si estás esperando que Dios diga esas palabras, ya puedes dejar escapar un suspiro de alivio. Las ha dicho. Él puede, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 19 y 21. Te dieron el expediente perfecto de Jesús y el tuyo imperfecto se lo dieron a Cristo. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 de Pedro 3:18. Como resultado, se hace honor a la santidad de Dios y sus hijos son perdonados. Mediante su vida perfecta, Jesús cumplió las demandas de la ley. Mediante su muerte, satisfizo las demandas del pecado. Jesús sufrió no por ser pecador, sino como si lo fuera. ¿Por qué otra razón exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Reflexiona en lo que Dios logró. No condona nuestro pecado, ni transige con sus normas. No pasa por alto nuestras rebeliones, ni suaviza sus demandas. En vez de echar a un lado nuestro pecado, lo asume y, ¿en qué cabeza cabe?, se autosentencia. La santidad de Dios se honra, nuestro pecado se castiga y somos redimidos. Dios todavía es Dios, la paga del pecado todavía es muerte, y nosotros somos hechos perfectos, eso es, perfectos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Dios justifica, hace perfectos, y entonces santifica, hace santos. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer para que seamos lo que ni siquiera nos atrevemos a soñar, perfectos ante Dios. Él justamente justifica al injusto. ¿Y qué hizo Él con nuestro calamitoso historial de conducción? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? Acudamos una vez más a la compañía aseguradora. Regreso a la gente y le pido que busque mi expediente. Así lo hace y se queda contemplando incrédulo la pantalla de la computadora. Señor Lucado tiene un pasado perfecto. Su historial es inmaculado.
Mi respuesta: si soy un pícaro e ingrato, cruzaré mis brazos y diré en tono santurrón: tiene razón, no es fácil ser tan grandioso. Si soy sincero y agradecido, sencillamente sonreiré y le diré: no merezco tal elogio, a decir verdad, ni siquiera merezco ese expediente. Fue y es una dádiva indecible de gracia. Dicho sea de paso, conseguí una nueva compañía aseguradora de automóviles. Me cobran un poco más puesto que uno de sus competidores me eliminó y, quién sabe, a lo mejor recibo algunas cartas más antes que el asunto concluya. Mi alma eterna, no obstante, está bajo cobertura divina, y a Jesús no se le conoce por desechar clientes, se le conoce sin embargo por pagar las primas y las ha pagado por toda mi vida. Estoy en buenas manos con él. Antes de pasar al siguiente capítulo, permíteme plantear una pregunta. Hay una persona que tiene su mano levantada desde el cuarto párrafo de la página 88. Dígame, señor, ¿encuentra que esto es demasiado qué? Lo lamento, aún no lo entiendo. ¿Demasiado bueno para ser qué? Demasiado bueno para ser verdad. Ah, pues bien, no es el primero. A decir verdad, Pablo sabía que muchos de nosotros cuestionaríamos el asunto. Es por eso que escribió Romanos 4. Es por eso que escribí el siguiente capítulo. Discúlpeme, ¿tiene otra pregunta? Sí, su cara me es familiar. ¿Que me vendió qué? ¿La póliza de seguros? ¿La que canceló después? Apuesto a que tiene gran dificultad para comprender la gracia.